Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Julián Clases. Bien, en este caso vamos a graficar, hallar asíntotas, intersecciones con los ejes, dominio, imagen, conjunto de positividad, negatividad de esta función racional. Comenzamos. Vamos a comenzar con las asíntotas. Con la asíntota vertical. ¿Cómo si existe? Bueno, tiene que haber una x en el denominador, o sea, una x abajo, en la parte de abajo de la división. ¿Qué se hace? Se iguala a 0. Por lo tanto, nuestra asíntota vertical va a ser x igual a menos 2. Bien. ¿Cuál va a ser nuestra asíntota horizontal? Si es que la hay. ¿Cómo sé si hay una asíntota horizontal? Bien. Si tienen que cumplir lo siguiente. El grado del numerador tiene que ser menor o igual al grado del denominador. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bien, voy a reescribir esta función de otra manera. En vez de menos 1 voy a poner menos 1 por x elevado a la 0, que x a la 0 es 1, no nos cambia nada. Y acá voy a poner x elevado a la 1 más 2, que x elevado a la 1 nos da x, tampoco nos cambia nada. ¿Para qué hice esto? Para dejar en evidencia el grado del numerador y el grado del denominador. El grado del numerador es 0. El grado del denominador es 1. 0 es menor o igual a 1. Esto se cumple, por lo tanto existe asíntota horizontal. ¿Cómo la calculamos? Bien, de la siguiente manera. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el límite de x tendiendo a más infinito de nuestra función. O sea, de menos 1 sobre x más 2 menos 3. ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer siempre es reemplazar infinito en x. ¿Qué nos queda? Bien, nos queda menos 1 dividido infinito más 2 menos 3, que esto nos da menos 1 sobre infinito menos 3, que esto nos da menos 1 sobre infinito, nos da 0, le restamos 3, y esto nos queda menos 3. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal es y igual a menos 3. Bien, hay que hacer lo mismo, pero ahora con el límite de x tendiendo a menos infinito. Lo hago acá. El límite de x tendiendo a menos infinito. Bien, menos 1 sobre x más 2, menos 3. ¿Qué nos queda? Bien, si reemplazo por menos infinito, nos va a quedar exactamente lo mismo. Esto nos queda menos 1 dividido menos infinito. Menos 1 dividido infinito nos queda 0. Y también nos queda 3. Por lo tanto, la otra asíntota horizontal también pasa por el mismo lugar, que es y igual a 3. Entonces, en forma definitiva, tenemos una sola asíntota horizontal, que es y igual a menos 3. Bien, respecto a la asíntota oblicua, hay una condición que se cumple siempre. Si existe asíntota horizontal, no existe asíntota oblicua. Entonces, como en este caso existe la asíntota horizontal, la asíntota oblicua simplemente no existe. Bien, hasta acá hallamos las tres asíntotas. Vamos a hallar la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Comenzamos, vamos a emprolijar un poco. Vamos a hacer la intersección con el eje X. ¿Qué se hace acá? Se hace igualar Y a 0. Voy a reescribir esto nuevamente. En vez de poner f de x, voy a poner y, que es lo mismo. Y igual a menos 1 sobre x más 2 menos 3. ¿Qué hago? Reemplazo y por 0 y despejo la x. ¿Qué es lo primero que hago? Paso el 3 negativo al otro lado. Pasa como positivo. ¿Qué hago ahora? Paso esta división al otro lado. Como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Ahora hago propiedad distributiva. 3 por x nos queda 3x y 3 por 2 nos queda 6.
Para despejar la x, primero paso el 6 al otro lado. Como está sumando, pasa al otro lado restando. Nos queda que 3x es igual a menos 7. Y nos queda que x es igual a menos 7 tercios. Y esta es la intersección con el eje x. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora la intersección con el eje y. Y en este caso, tenemos que igualar x a 0. De vuelta vamos a copiar lo mismo, vamos a arrancar del mismo lugar. Y ahora reemplazo x por 0 y hallo el valor de y. En este caso, como y ya está despejada, nos ahorramos un paso. Nos quedaría igual a menos 1 medio menos 3, que esto es lo mismo que decir menos 1 medio menos 6 medios, que esto es lo mismo que decir menos 7 medios. Y esa es la intersección con el eje y. Bien, ya hallamos asíntotas, intersecciones. Ahora lo que vamos a hacer es graficar. Bien, repasamos. Tenemos eje x, eje y, las asíntotas, dos que existen, una que no, intersección con el eje x, intersección con el eje y. Vamos a marcar los puntos que nos interesan. Por un lado, la asíntota vertical en x igual a 2. En x igual a menos 2. ¿Qué significa esto? Que va a haber una recta vertical por x igual a 2. Bien. La asíntota horizontal es lo mismo, pero en y igual a 3. Pero esta vez va a ser horizontal en vez de vertical. Entonces, en y igual a menos 3 va a haber una asíntota horizontal. Aproximadamente por acá. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la intersección con el eje x, que es en menos 2,33. O sea, en menos 2,33 aproximadamente por acá. Y tenemos la intersección con el eje y, que es en menos 3,5. O sea que es aproximadamente en el medio por acá. Bien, ¿cómo se grafica esto? De la siguiente manera. Va a haber, el gráfico va a venir por acá, y va a ser una curva así, y va a ser lo mismo del otro lado de forma diagonal. Una cosa muy importante. La función jamás puede tocar a ninguna de las dos asíntotas. Va a venir por acá, va a comenzar muy cerca, pero nunca la va a tocar. Va a doblar, va a pasar por este punto, que es la intersección con el eje y, va a continuar y se va a pegar cada vez más a la asíntota horizontal, pero nunca la va a llegar a tocar. Lo mismo pasa por este lado. Esto va a venir de acá arriba, muy cerca de la asíntota, sin tocarla jamás. Va a pasar por la intersección en el eje x, que es 2,33, y acá va a doblar y nunca va a tocar a la asíntota horizontal. Va a pasarle muy cerca, pero jamás la va a tocar. Y de esta forma tenemos graficada nuestra función racional. Yo, por otro lado, les voy a dejar un gráfico en un programa donde se ve esto de forma mucho más precisa. Bien, nos falta el dominio, la imagen y demás. Bien, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los reales menos la asíntota vertical, que se pone entre llaves. ¿Cuál es la imagen? Son todos los reales menos la asíntota horizontal. En este caso, entre llaves también, menos 3. ¿Quién es el conjunto de positividad? Bien, esto significa, en forma criolla, en qué parte la función está por encima del eje x. Bien, si nos fijamos, solamente está por encima en esta parte. En todo lo demás está por debajo del eje x. ¿Y cómo representamos este pedacito? Bueno, comienza a ser positiva desde 2,33, que era la raíz, hasta 2. De 2,33 a 2. En solamente este pedacito del eje x, la función está por encima del eje x. Entonces nos queda que esto es de menos 2,33 a 2. ¿Cuál es el conjunto de negatividad? Bien, todo lo opuesto, o sea, todo lo que está por debajo del eje x. O sea, viene desde menos infinito hasta la raíz, que es menos 2,33. O sea, de menos infinito
a menos 2,33, unión, ¿y dónde comienza a volver a ser negativa? Bueno, a partir de acá, que si vamos al eje X, este punto justo es el menos 2. O sea que de menos 2 a más infinito. Si nos fijamos, de menos infinito a 2,33 es negativo. Cuando sube, cuando pasa por encima del eje X, estamos en intervalo positivo, o sea, de 2,33 a 2. Y luego pasa a ser negativa de vuelta a 2, desde menos 2, pues estamos en la misma recta, hasta el más infinito. Cuando ponemos paréntesis, significa de que no se incluye el número. No se incluye el número. Al 2 no se incluye porque jamás lo toca. Al menos 2 no se incluye porque jamás lo toca. Tanto en el conjunto de positividad como en el conjunto de negatividad. Y de esta manera tenemos nuestro gráfico analizado con nuestras asíntotas y nuestra intersección con los ejes. Bien, esto fue todo. Espero haber sido claro. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios. Desde ya, gracias por verme y nos estaremos viendo en un próximo video.